Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Estamos el día de hoy teniendo nuestro devocional de la lectura bíblica del día 40, devocional 108, por ahí vamos en el número de devocionales. Y el día de hoy tocaron dos capítulos de Levítico muy interesantes, con mucha profundidad, con mucho aprendizaje. Y el primero de ellos es el capítulo 24, donde se nos dan dos leyes, sí, dos ordenanzas, dos leyes más. La primera de ellas, la Reina Valera, la versión Reina Valera la titula Aceite para las lámparas, ¿verdad? Que va del capítulo, versículo 1 al 4 y después el pan de la proposición. Estos panes tienen mucha relevancia porque más adelante, cuando vayamos allá por Samuel, nos vamos a dar cuenta de que David, huyendo de Saúl, come de los panes de la proposición. Y luego, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, vemos cómo Jesucristo hace mención acerca de esto, ¿no? También se da una circunstancia en la segunda parte de este capítulo, del versículo 10 al 23, que se llama la ley de la blasfemia. Aquel que blasfemara, ofendiera el nombre del Señor, tendría que ser muerto a pedradas, ¿verdad? Y vemos que también más adelante vamos a ver en nuestra lectura bíblica por allá de Jeremías que aquel profeta que no hablara la profecía de Dios, aquí mismo en Levítico, lo vamos a ver más adelante, también tenía que morir lapidado, ¿no? Déjame explicarte un poquito esto de los panes y los aceites. Mira, los panes tipifican a Cristo. ¿Cómo? ¿Por qué Edwin dice que tipifican a Cristo? Hemos leído en los evangelios que Jesucristo también se llama a sí mismo como el pan de vida. Específicamente en el evangelio de Juan vas a encontrarlo. Y el alimento para el alma de su pueblo. Cristo, de acuerdo al evangelio de Juan y la primera carta de Juan, es la luz de la iglesia, es la luz del mundo y esa luz brilla en él por medio de su palabra. Por esta luz discernimos el alimento preparado para nuestras almas diariamente, pero en especial de reposo a reposo. Debemos alimentarnos de ella, de la palabra de Dios, en nuestro corazón con acción de gracias. Como los panes eran dejados en el santuario, así debemos de permanecer en el Señor, en Cristo, en Dios, todo el tiempo que estemos en este peregrinar con Él. Entonces, el aceite y el pan son un tipo de Cristo, como la luz del mundo, como el pan de vida, ¿no? Y vemos ahí como en estos 10 versículos, primeros 9 versículos, podemos encontrar a Cristo. Yo les dije, este libro es todo una sombra, es un tipo de nuestro Señor Jesucristo en lo que ha de venir. Y después vemos una situación muy particular, ¿verdad? Se nos cuenta una historia, hallamos una pequeña narrativa, es como un oasis en medio del desierto en este libro de tantas reglas, en la cual se nos explica que el ofensor, había un joven había hecho blasfemia. Voy a leerlo para que lo tengamos claro. Dice el versículo 10. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, y presta atención a este detalle, el cual era hijo de un egipcio, salió de entre los hijos de Israel y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre. El nombre está con mayúscula en la Reina Valera y se está refiriendo al nombre del Señor. Y maldijo, entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeren pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijera a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, el que hiere algún animal, ha de restituirlo animal por animal, y el que causare lesión en su prójimo, según así hizo, le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará. El que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo, y lo apedrearon, y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Bueno, detalles. El ofensor era hijo de un egipcio.
y madre de una israelita de la tribu de Dan, Dibri, ¿no? El hecho de destacarse quiénes eran sus padres tiene un porqué, tiene una motivación. El Señor quiere enseñarnos algo. Muestra el mal efecto común de los matrimonios, en este caso mixtos. Ahora, ¿cómo sucede eso hoy en nuestros días? Bueno, Pablo nos llama en Corintios que no nos unamos a yugo desigual. Este es un consejo para ustedes jóvenes, chicas, que hay más en la iglesia que chicos. ¿Qué tal le va a decir a los chicos? No creamos esa mentira de Satanás de que el chico que nos gusta sabemos que no es creyente, bueno, que les gusta, ya hablé como si yo también fuera chica, el chico que les gusta no es creyente, yo lo voy a convertir, yo le voy a predicar el evangelio, hermanos, hermanas, eso trae consecuencias. ¿Verdad? Oremos activamente por la predicación del evangelio y por la salvación de estas personas, pero pidámosle a Dios que ponga delante de ustedes, delante de también chicos, esto es para ustedes, a la mujer o al hombre, al varón o la sierva de Dios, al siervo, la sierva de Dios que debe de ser. En esta ocasión, volviendo al Levítico, se hizo una ley permanente para lapidar, que se mueran a pedradas, aquellos que blasfemaran el nombre del Señor. Gran malestar está impuesto en esta ley. Se extiende a los extranjeros que hubiera entre ellos, asimismo a los nacidos en la tierra. Los extranjeros, como también los israelitas, eh, nativos, deben tener derecho al beneficio de la ley, de modo que no sufran daño. Y deben ser pasibles, deben de ser sujetos al castigo de esta ley en caso de que hicieran mal. Si aquellos que profanan el nombre de Dios escapan del castigo de los hombres, de todos modos el Señor nuestro Dios no tolerará que ellos escapen de sus juicios de Dios justos, que siempre son justos. ¿Cuánta enemistad contra Dios debe haber en el corazón de un hombre cuando de su boca salen blasfemias contra Dios? Si el que despreció la ley de Moisés murió sin misericordia, eh, ¿de cuál castigo serán dignos los que desprecian y abusan del evangelio del Hijo de Dios? Estemos siempre muy cautos contra la ira. No hagamos mal, evitemos todas las relaciones con gente nociva. Eso no quiere decir que no nos tenemos que no tenemos que desarrollar una relación con ellos, pero no seamos parte en aquello que ellos hacen. No permitamos que las actividades o conductas de ellos nos influencien a nosotros, sino al revés, que nosotros influenciemos en sus vidas para que ellos vean una oportunidad de conocer al Salvador. Reverenciemos el nombre del Señor en aquellos que blasfeman en contra de él, ¿verdad? Hoy en día no matamos a pedradas a aquellos que blasfeman en contra del nombre del Señor. Hoy en día el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo es amar a tu prójimo como a ti mismo. No solo a tus hermanos, sino a tu prójimo también. Cualquier persona a nuestro alrededor, nuestro prójimo, porque a través de esa forma de amar, ellos van a poder ver al Salvador. Después pasamos al capítulo 25 de esta lectura del día de hoy, solo son 2 capítulos. Es un capítulo muy, muy, muy interesante también. Vemos que se habla de algo llamado el jubileo. Pero en primer lugar nos habla que cada 7 años debe de haber un reposo a la tierra. En el jubileo nos hablan de una prohibida opresión, que no haya excesivamente cargada a los esclavos y a las propiedades. Empieza a hablar de una serie de cosas como que muy legales, ¿no? Muy de la ley civil, hoy en día como lo podemos entender, pero vamos a prestar atención a cada una de ellas porque nos habla acerca de la redención de la tierra también, de las casas, nos habla siempre a la compasión por el pobre y también habla un tema de la esclavitud. Está prohibida la opresión, aunque estaba permitida la esclavitud, estaba prohibida la opresión, el abuso, ¿verdad? Y bueno, hoy en día ya no tiene sentido esto de la esclavitud porque no somos esclavos de nadie, pero puede aplicar a nosotros también en la manera en la que nos desarrollamos en un trabajo o bajo el yugo que tenemos con nuestros padres. Vamos a ver cómo podemos aplicarle. Mira, todo trabajo en este capítulo 25 se nos indica que debía cesar todo trabajo de tierra y cualquier otra cosa en el año séptimo. De la misma manera que el trabajo cotidiano en el séptimo día. Estos estatutos nos advierten contra la codicia. La motivación no es que dejen de hacer algo, es que no haya codicia en el corazón del hombre, pues la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Esto es contrario a lo que hoy en día el mundo puede entender o apreciar. Para nuestro sostenimiento tenemos que ejercer la dependencia voluntaria de la providencia de Dios. Y hemos de considerarnos administradores de lo que el Señor ha puesto alrededor de nosotros. Y tenemos que usar nuestras cosas en armonía con esta forma de pensar. El año del reposo tipifica, es un tipo del descanso espiritual a que cada creyente accedemos por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados y yo los haré descansar. Cristo es nuestro reposo. Esa es la finalidad eterna, completa de este reposo que hoy en día tú y yo descansamos en Cristo. ¿Amén? Ya no tenemos que guardar el sábado, pero en ese tiempo, esta ley era ese tipo de lo que Cristo venía a cumplir, ¿ok? De ese trabajo que a veces es cargado. Por su intermedio tenemos descanso. ¿El intermedio de quién? Por medio de Jesucristo, tú y yo tenemos descanso de la carga, de los cuidados y del trabajo cotidiano a nuestras vidas. Y ambos, el trabajo cotidiano y las cargas que a diario vivimos, nos son santificados y endulzados y somos capacitados y estimulados a vivir por fe. Hoy en la mañana tuve una conversación con Kevin, ustedes lo conocen, estábamos ahí teniendo un tiempo de estudio y hablábamos acerca del trabajo, él me hizo una pregunta y entendíamos juntos que el trabajo es una bendición de Dios, se vuelve en un gozo del Señor, aun a pesar de que éste pueda ser algo muy cansado o algo muy tedioso, en Cristo eso se vuelve una manera de dignificarnos y en la que tú y yo podemos llevar gloria al Señor. Y después entramos al término del jubileo a partir del versículo 8. Esto indica un sonido particularmente animado un sonido característico al que hacía una trompeta. Esa es la expresión jubileo. Ahora, ese sonido de esa trompeta debía emitirse al caer la noche del gran día de expiación, cuando el pecado era cubierto, ¿verdad? Cuando el sacrificio era hecho. Porque la proclamación del Evangelio hoy en día de la libertad y de la salvación resulta en la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. En aquel tiempo se había establecido que no debía venderse la heredad de las familias, solo podía disponerse de ella como si fuese un tipo de renta, un tipo de arrendamiento hasta el año del jubileo. Y entonces tenía que ser devuelta al propietario original o a sus herederos. Esto tendía a preservar a cada tribu de Israel hasta la venida del Mesías. La libertad en que había nacido cada hombre era importantísima para el Señor. Si este hombre era vendido o renunciaba a su libertad, le debía ser devuelta en el año del jubileo. En el año 50 tenía que ser devuelta, justo cuando se habían vivido este que hablábamos hace rato, ¿cómo se llama? 7 años del reposo, ¿verdad? 7 años de reposo de la tierra, ¿no? Esto es interesante porque, pues sí, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Esto, ¿sabes qué tiene que ver con nosotros? Esto es un tipo de la redención que Cristo vino a hacer por nosotros. Tú y yo estábamos sujetos a esclavitud del pecado antes de conocer a Jesús y a Satanás y a todo lo que eso influenciaba en nuestras vidas. Pero gracias a que creímos en Jesucristo, Él nos dio vida estando muerto nosotros en nuestros delitos y pecados y nos ha llevado a esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Todas las transacciones de negocios debían hacerse en aquellos tiempos siguiendo esta regla. Fíjense cómo habla directo al corazón de las personas. No os enseñorearéis los unos de los otros, ni saquéis ventaja de la ignorancia o necesidad de unos a otros, sino que temeréis a vuestro Dios. El temor de Dios que reina en el corazón impide que hagamos mal a nuestro prójimo de palabra u obra. Dios siempre está guardando la parte moral en cada una de estas leyes y tenemos que identificarla como tal. Se les daba la seguridad al pueblo de Israel de que con la observancia de este año de reposo, bueno, de los años de reposo y después del jubileo, ellos mismos serían los más beneficiados. Dios estaba trabajando el corazón del pueblo en contra de su codicia.
Qué bendición en estos capítulos estamos encontrando. Si somos cuidadosos hoy en día tú y yo de cumplir nuestro deber, podemos confiar que nuestro bienestar está al cuidado del Señor. Es la confianza plena en el Señor Jesucristo. Dios no va a dejar que nosotros estemos padeciendo. Ahora, no visualicemos eso como bienes económicos nada más. ¿Cuánta gente hay con millones de pesos que no son felices? ¿Y cuánta gente hay con carencias que están plenos y gozosos en el Señor? Volvemos al punto. Cristo es nuestro gozo, Cristo es nuestro descanso, Cristo es nuestra provisión. Eh, de acuerdo a lo que leemos en Levítico, Dios les dice a ellos a través de Moisés que no les iba a faltar comida en el año del reposo o en el año del jubileo. No les iba a faltar comida en ese año que no iban a cosechar o que no iban a sembrar. Esto era un milagro, una obra de Dios para el ánimo, el estímulo de todo el pueblo a permanecer en la fe en su Dios. De todos los tiempos, para confiar en Él, este debía haber sido el más animoso, pero se convirtió en el menos cumplido. Debemos de confiar plenamente en que Dios va a proveer de cada una de nuestras necesidades. Nada perdemos por fe, hermanos, y por la negación de nosotros mismos para obedecer. Todo es ganancia. Algunos preguntaban, y yo creo que hoy en día es la misma pregunta. ¿Qué va a ser de mí ese día, ese año que no haya de sembrar? ¿Qué voy a comer? Y te voy a hablar en primera persona, cuando el Señor nos llama a tiempo completo como misioneros, mi primera pregunta fue, ¿y quién va a pagar mi renta? ¿Y quién va a sostenerme? ¿Quién va a pagar mi alimentación? Mi hermanos, déjenme decirte que nuestra fe, la fe de mi esposo y la mía, ha sido fortalecida en nuestra confianza en el Señor. Hoy en día, de esta misma manera, muchos creyentes prevén males, preguntándose qué harán para evitarlos, incluso viviendo con temor de seguir en el camino del deber o de la confianza o de la dependencia a Dios. Pero la mente carnal, no nos olvidemos de esas palabras de Pablo, no puede entender las cosas que se deben entender espiritualmente porque para ellos son locura. Pero la gente que ha nacido de nuevo, aquellos que somos espirituales, por medio de nuestra fe en Jesucristo, debemos tener siempre la seguridad de que Él provee de nosotros. También nos habla más adelante de que si la tierra no era rescatada, las propiedades antes del año de jubileo, entonces tenían que regresar a quien las vendió o a quien las enajenó. Esta es una figura de hoy en día, lo que tú y yo podemos entender o vivir o apreciar como la gracia gratuita que Dios nos da en Cristo, por la cual y no por precio o por mérito somos restaurados de nuevo a nuestra relación original con Dios. Dios nos creó para adorarle y glorificar de Él para siempre, pero nuestro pecado nos separó de Dios. Las casas en las ciudades amuralladas eran más los frutos de del propio trabajo de aquellos que trabajaban en las tierras del país, la cual en su tiempo llegó a convertirse en la ciudad amurallada, en la ciudad davídica del rey más potentuoso del pueblo de Israel. Pero todo esto habla directo a la generosidad de Dios. Por tanto, si un hombre vendía una casa de esa ciudad amurallada, podía rescatarla solamente dentro del primer año de la venta de la misma. Esto daba ánimo a los extranjeros y a aquellos que no nacieron judíos, pero que se convertían en judíos para ir y establecerse entre ellos. Después nos habla acerca de la pobreza y la decadencia del versículo 35 al 38 y nos dice que son grandes aflicciones y muy comunes. A los pobres siempre los tendréis entre vosotros, dijo Jesucristo, ¿verdad? Los socorreréis, por tanto, con simpatía. Nos llama a compadecernos de los pobres por servicio y siempre hacer algo por ellos. Y en cuanto a provisión, debemos darle conforme a la necesidad de ellos y conforme a la capacidad de nosotros. Los deudores pobres nunca deben de ser oprimidos, extorsionados. Debemos notar que los argumentos aquí empleados contra la extorsión son muy claros. Dice, tendréis temor de vuestro Dios. Socorre al pobre para que pueda vivir contigo.
pues puede serte útil. El rico puede malamente prescindir del pobre, como el pobre del rico. Corresponde a quienes han recibido misericordia mostrar misericordia. Y al final nos habla acerca del tema este de la esclavitud, que hoy en día no podemos nosotros entender mucho porque no vivimos en esos tiempos. Pero si se vendía un israelita nativo por una deuda o por un delito, únicamente podía hacerse esclavo por 6 años y al séptimo debía ser libre. Si se vendía a sí mismo debido a su pobreza, tanto su trabajo como su uso debían ser tales que fueran dignos para un hijo de Abraham, para que un familiar de ellos los pudiese rescatar. Se pide a los amos que den a sus siervos lo que es justo y equitativo, como lo dice Pablo en el capítulo 4 de Colosenses. Voy a citarlo, dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sirviendo, sabiendo, perdón, que también vosotros tenéis un amo en los cielos, ¿verdad? En el año del jubileo, cada esclavo tenía que ser libre. Él y sus hijos debían de regresar a su familia. Esto, hermanos, una vez más repito, es un tipo de la redención del pecado y de Satanás por la gracia de Dios en Cristo. Cristo nos ha hecho libres, Cristo nos ha redimido. Su verdad, la verdad, es la que nos hace libres. Dijo el apóstol Juan allá cuando Jesucristo mencionó que conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. No podemos rescatar a nuestro prójimo pecador, pero podemos indicarles cómo ser libre a través de la verdad del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Mientras que por la gracia que hemos recibido, podemos también nosotros adornar a través de nuestras vidas el Evangelio con esa gracia, al expresar nuestro amor, mostrar nuestra gratitud y glorificar su santo nombre. Pero ¿cómo si hoy ya no somos esclavos de nadie? ¿Cómo podemos vivir esto? Bueno, hoy servimos a las personas, sea cual sea el trabajo que tú hagas, el lugar en donde Dios te ha dado un puesto, un lugar con el cual poderte sostener, ahí eres un siervo. Y no es que seas precisamente un esclavo, pero debes honrar esa actitud de servicio porque glorifica a Dios y dignifica nuestras vidas. Nosotros debemos de servir no como agradando a los hombres, dice Colosenses 3:23, sino todo lo que hagamos es como si lo hiciéramos para Dios. Y si en algún punto te toca estar en un puesto de autoridad y hay personas que están bajo tu cargo, de la misma forma debes de servirlas. Mucha enseñanza en estos 2 capítulos, pero de mucha bendición. Yo te animo a que te acerques durante el día, si es que ya lo leíste, que medites en tu lectura, tal vez no la entendiste, pero después de esto te invito a que lo vuelvas a hacer o que reflexiones en lo que estás escuchando, para que Dios también te pueda hablar a ti en lo que hoy hemos aprendido. Recuerden la clave para entender Levítico. Todo lo que hallamos en el libro de Levítico apunta a Jesús. Es un tipo, es una sombra de la gracia, del sacrificio, de la expiación, de la redención, de la reconciliación de nosotros con el Señor por medio de Cristo Jesús. Dios reconciliándonos con Cristo Jesús a través de su vida, su muerte y su resurrección. Hermanos, que tengan un excelente día. Dios les bendiga. Nos vemos hoy por la noche. Hasta pronto.